se es sano mientras no se esté enfermo, o se está sano mientras los órganos no hablen, o lo que los autores llaman el silencio de los órganos. Y esa es una idea que transita y genera representaciones culturales muy rápido. Entonces es muy común que las personas consideren que están sanos cuando no tienen ninguna sintomatología. En el caso de la salud mental, además carga con que la enfermedad mental ha tenido toda una historicidad moral. Entonces la carga negativa, la carga problemática hace que las personas tienden a auscultar las necesidades en salud mental. Cordial saludo para todos los que nos escuchan en este programa. Bienvenidos a este espacio que hace parte de la estrategia de divulgación científica en el marco de la tesis doctoral Crear la vida con otros, prácticas de promoción de salud mental. Hoy nos acompaña el profesor Cristóbal Ovidio Muñoz y quien les habla Catalina Betancur. Somos docentes de la Facultad de Psicología del CES y hoy nos reunimos pues a conversar de resultados de investigación que hemos tenido en temas de salud mental. Profesor Ovidio, bienvenido. Hola, Catalina. Bueno, profesor Ovidio, queremos como empezar esta conversación preguntándole el por qué y de dónde surge la pregunta de investigación por la salud mental que usted también abordó en su tesis doctoral. En mi caso, nace de una pregunta por lo que sucede con las personas que necesitan o están buscando asuntos de salud mental, pero que no están haciéndolo a través ni de un consultorio, ni de una terapia particular, y eso es lo que a mí me lleva al campo de la salud pública. Usted también ha tenido una investigación importante en salud mental, así que cuéntenos cómo llegó a esa pregunta. Sí, digamos que lo primero que comenzamos a pensar hace ya varios años tenía que ver en cómo la concepción de adolescente y la manera como abordamos al adolescente siempre ha estado llena de prejuicios, y esos prejuicios llevan a pensar que los adolescentes son una población en riesgo o una población que fácilmente va a desarrollar problemáticas en salud mental. Sin embargo, la evidencia nos mostraba y nos muestra que la adolescencia es una época de desarrollo sana y que a nivel de grupo poblacional los adolescentes son predominantemente sanos. Es decir, que las prevalencias de enfermedad son muy reducidas en comparación al grupo poblacional alto. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones siempre se centraban en adolescentes con problemas, sean estos ansiedad, depresión, conducta suicida o con vinculación a problemáticas psicosociales, sea violencia, consumo de sustancias, embarazo y problemas asociados a la salud sexual. En ese orden de ideas siempre tuvimos una pregunta, y la pregunta era: ¿qué hace que un adolescente sea sano? ¿Por qué los adolescentes logran transitar adecuadamente esa etapa de ciclo vital sin vinculación y logran desarrollar su máximo de capacidades y potencialidades? Entonces, al final, el tema de investigación era cómo podemos pensar y cómo podemos entender que la salud mental del adolescente es un capital y un recurso para que ellos puedan desarrollar sus máximas potencialidades. En esa investigación, y yo creo que ahí compartimos un tema de referente conceptual, hay una apuesta específica por comprender la salud mental de una manera que no está exclusivamente vinculada a la psicopatología. En mi caso, yo lo abordo más desde referentes latinoamericanos, entendiendo, por ejemplo, que la salud mental tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas a nivel individual y también colectivo de lidiar con la vida, de establecer relaciones, en fin. Esa noción de salud mental para usted en su tesis fue ¿cuál? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Habría que hacer una precisión, ¿cierto? Y es que hegemónicamente la manera como se ha comprendido la salud mental ha estado cerca o ha estado dominado por los modelos biomédicos, y eso ha llevado a que nosotros no hablemos de salud mental, sino que hablemos de enfermedad y de trastornos mentales. Incluso en las grandes directrices y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud apuntan a poder trascender la mirada de la salud mental más allá de los trastornos y las enfermedades.
Particularmente, esa no era la visión que queríamos trabajar. No queríamos trabajar enfoques de riesgos, identificar factores de riesgo, factores de protectores y determinar comportamiento de problemas en los adolescentes. En ese orden de ideas, logramos vincular y rastrear en la literatura lo que se denomina visiones positivas de la salud mental. Las visiones positivas de la salud mental hacen referencia a la salud mental como un recurso para la vida y hace referencia a constructos teóricos que han transitado desde modelos de fortalezas humanas, características de personalidad, rasgos, hasta los más, vamos a decir que utilizados en el momento actual, que son las teorías de bienestar. Pero si me preguntas así, mi idea de salud mental es un recurso para la vida. Es un recurso que permite que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y sus máximas capacidades. Y es un recurso que no es solamente dependiente del individuo, sino que también está en interacción directa con las relaciones y con el ambiente en el que se produce. Uh-huh. A ver, ¿cómo formulo esta pregunta? Digamos que en el saber cotidiano, precisamente por este modelo hegemónico del que nos habla, que es más biomédico, las personas pueden terminar comprendiendo que cuando se habla de salud mental, atañe solamente a si uno tiene un problema o necesita algo psiquiátrico o está diagnosticado. Yo he identificado en la investigación que eso genera la sensación de que la salud mental no tiene que ver conmigo, a menos de que yo tenga un proceso, por ejemplo, psicopatológico. ¿Cómo establecería hoy usted unos criterios o unos indicadores para usted decir, esto es salud mental en su vida? ¿Cómo puede uno darse cuenta de que hay salud mental? La idea sobre la que está sosteniendo el discurso es una idea que atraviesa todo el modelo del estudio de la salud y la enfermedad. Y algo así como que se es sano mientras no se esté enfermo, o se está sano mientras los órganos no hablen, o lo que los autores llaman el silencio de los órganos. Y esa es una idea que transita y genera representaciones culturales muy rápido. Entonces es muy común que las personas consideren que están sanos cuando no tienen ninguna sintomatología. En el caso de la salud mental, además carga con que la enfermedad mental ha tenido toda una historicidad moral. Entonces la carga negativa, la carga problemática hace que las personas tienden a auscultar las necesidades en salud mental. Sin embargo, yo creo que la mejor definición y el mejor potencial es que cuando abordamos el campo de la salud, en específico el campo de la salud mental, y lo tomamos como un recurso, ahí ya estamos virando la mirada. Y ya no estamos pensando en el silencio de los órganos, sino en las posibilidades de. Es decir, si yo cuento que la salud es un recurso para mí, entonces la salud es un recurso para poder desarrollar, ¿sí? Y la salud ya no sería un fin, sino que la salud sería todo como el cúmulo de condiciones necesarias para que yo pueda dimensionar de la mejor manera. Ahí habrían 4 conceptos que van a ser recurrentes en los diferentes autores, que es el concepto de estado de bienestar. Parece ser que las personas que tienen mejores condiciones de salud son personas que tienden a estar bien, en la sensación de bienestar. Estar bien significa sentirse que van desarrollándose adecuadamente, que tienen una especie de equilibrio entre lo bio y lo social y lo psicológico, una exploración adecuada de sus capacidades, una conciencia de quién soy, por lo menos aproximada a un yo real y un yo ideal, algo así como qué es lo que quiero ser y qué tanto tengo para poder alcanzar a hacer eso, y qué capacidades y con qué capacidades cuento para lograrlo. En un tercer nivel estarían los funcionamientos, qué tanto respondo a las exigencias sociales en los diferentes dominios de la vida, el dominio académico, el dominio laboral, el dominio familiar. El funcionamiento tendría que ver con la capacidad que tengo yo para resolver adecuadamente las tareas, las tensiones, las exigencias
Y finalmente aparece también el concepto de contribuciones, que tiene que ver con qué tanto aporto yo a las transformaciones sociales, a las transformaciones del contexto en el que vivo, ¿cierto? Entonces, si la salud mental es un recurso para la vida, es un recurso para poder desarrollar mi máxima potencialidad y poder aportar a las transformaciones de los colectivos y de los territorios en los que me muevo. Profesor Ovidio, en su investigación trabajó con adolescentes. ¿Esos atributos o esas dimensiones de la salud mental son diferentes si yo soy un adolescente, si soy un adulto, si soy una persona mayor, si soy hombre, si soy mujer? ¿O podríamos hablar de algo que es común independientemente del género, de la edad o de otro tipo de condicionantes? Sí, esos 4 conceptos van a ser como conceptos, vamos a decirlo, que son conceptos que atraviesan toda la, como el espectro, ¿cierto? Digamos que yo pueda estar bien, trabajar, aportar y funcionar, uno diría, en cualquier etapa del ciclo vital. Incluso las teorías muestran esas regulaciones, esas tensiones ahí. Pero yo sí creo que tendríamos que tener en cuenta el ciclo vital. Es decir, el rostro que asume el desarrollo de capacidades no es el mismo que asume con los niños a cuando se trabaja con adolescentes o adultos. El rostro que asume los funcionamientos no son los mismos cuando hablamos de adolescentes a cuando hablamos con adultos. Particularmente te lo voy a mostrar de esta manera. En mi tesis doctoral nosotros trabajamos con adolescentes. Si yo te pregunto en términos genéricos, y les pregunto a todos los que están viendo esto, dense un segundo para pensarlo, ¿cómo concebimos al adolescente? Dame 3, 4 palabras que se tengan a la cabeza con la adolescencia, con el adolescente. Que está perdido. Va. Que es creativo. Ya. Que está buscando la identidad. Que le importan mucho las relaciones. Va. La mayoría de las cosas, aquí tenemos un asunto bien interesante, y es que tú fuiste demasiado proactiva y propositiva con la adolescencia. Realmente lo que nosotros comenzamos a encontrar es que la gente cree que los adolescentes están perdidos. Más perdidos que el hijo de Limber, como dicen por ahí. Son poco proactivos, son muy reactivos, tienden a ser inmediatistas, ¿sí? Tienden a dejarse llevar. Algo así como que cuando uno hablaba con papás, incluso con los mismos adolescentes, ellos le decían a uno, es que ¿cuándo pasará esta época? ¿Cuándo pasará esta época? Es la idea de cuando el sujeto madura, desarrolla todos los recursos. Cuando nosotros comenzamos a pensar en adolescentes, comenzamos a darnos cuenta que esos estereotipos son la base de las condiciones para limitar el desarrollo del adolescente, ¿sí? Esos estereotipos que pueden ser externos o que pueden ser del mismo grupo de adolescentes. O sea, si yo considero que el adolescente es un sujeto que no tiene capacidad de agencia, si yo considero que el adolescente es un sujeto que no piensa, que es inmediatista, reactivo, poco comprometido, con poca voluntariedad, yo voy a generar una intervención, un acercamiento a él desde lo que se llaman miradas adultocéntricas. Es decir, yo voy a tomar decisiones por él y yo voy a cuidar de él. Eso nos pasa mucho cuando trabajamos con adolescentes en instituciones educativas, cuando trabajamos en programas y proyectos de servicios sociales y comunitarios, y es que la intervención es para el adolescente. Pero la pregunta es, ¿por qué es para el adolescente? Pues porque yo considero que él no tiene los recursos para ser protagonista de ese mismo proceso. La idea, cuando te decía ahora que el rostro cambia, es que hay que buscar cuáles son las capacidades que están en esa etapa vital, en ese ciclo vital, justo para desarrollarse, ¿cierto? Y esas capacidades tienen que estar atravesadas por, pues, el curso de vida, ¿cierto? Tienen que estar atravesadas por los enfoques. No desarrolla las mismas capacidades en nuestro contexto una persona en un grupo poblacional específico, con unas teorías determinantes y recursos, oportunidades distintas. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo te diría que, por ejemplo, particularmente nosotros con adolescentes encontramos que ellos tenían 4 capacidades que les iban a ser muy fuertes a la hora de poder desarrollar sus máximas condiciones de salud. La capacidad para apropiarse del entorno, ¿sí? Para poder darle sentido al mundo, saber dónde están, darle una lógica a ese estar, dominarlo,
encontrarle funcionalidad, el mundo incluso territorio. ¿Sí? Ahí parece muy interesante, por ejemplo, permítame que me salga un momentico, por ejemplo, cuando hablamos de territorio, los territorios siempre dan seguridad. ¿Y por qué el adolescente se encapsula en la habitación? ¿Por qué el adolescente se cierra ahí? ¿Por qué ese se le vuelve el territorio primario y de mayor seguridad? La pregunta es, ¿cómo hacemos para que él comience a generar confianza y seguridad en otros escenarios? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que irradie control en otros escenarios? El control del entorno, denominado apropiación del mundo, una posición activa, y una posición activa siempre tiene que ver con un sentido y un propósito de vida. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que nuestros adolescentes se engrampen en una idea que los motive a? Y aunque la evidencia nos muestra que los adolescentes son los protagonistas de la transformación del cambio social, a nivel de prejuicio no lo concebimos, pero no hay grupo poblacional más comprometido hoy que los adolescentes en los problemas del mundo contemporáneo. El cambio climático, la protección animal, la diversidad en género, son preguntas y problematizaciones adolescentes. Entonces sí tienen sentido. Y cuando buscan un sentido y un compromiso, ya desarrollan dos capacidades que a nosotros nos parecieron bellísimas, y es la capacidad de cuidarse, ¿cierto? De poder cuidar y dignificar la vida. Particularmente nos pareció muy interesante esa de qué vida se vive. Y la otra, profesora, deme un segundo, vaya preguntándome otra cosa que no me acuerdo, la verdad, pero me acordaré. Es que escuchándolo, profe Ovidio, pensaba en dos cosas. La primera es, en lo que yo encuentro en la investigación, yo trabajo también con jóvenes, pero hay una población adulta que hace parte de los participantes. Hay cierta idea romántica de lo que es la adultez, que precisamente a partir de esa mirada adultocéntrica es que se juzga al adolescente como perdido, pero muchos de mis participantes decían, venga, es que uno tiene preguntas de sí mismo hasta muy viejo. O sea, la pregunta por la identidad o la famosa crisis de los 40, en fin, es decir, siempre puede haber la posibilidad de reestructurar la propia vida, de preguntarse, ve, este sí es el lugar en el que quiero estar, esto sí es lo que yo quiero hacer, pero también encontramos adultos que no son comprometidos, que son irresponsables, es decir, esas características que se consideran solamente de adolescentes, tal vez se encuentran en otros momentos de la vida, solo que después parece normalizarse. Y lo que yo encontraba en la investigación es que en los adultos hay una pregunta por su salud mental, incluso decir, ve, si yo me siento en una crisis emocional siendo adulto, entonces es que no curé mi adolescencia, o es que no he podido pasar de la etapa, es decir, hay algo conmigo mal si yo tengo preguntas frente a la propia vida. Resonaba pues con eso que me decía frente a eso de ser adulto en relación con la salud. Pero también me preguntaba cómo, es decir, el asunto, por ejemplo, de funcionar muy bien o de poder trabajar en la adultez también puede terminar siendo fuente de sufrimiento. Es decir, cómo también en la adultez puede haber una exigencia de tú estás bien si funcionas a pesar de cualquier cosa, o todo este tema de que estar positivo todo el tiempo se relaciona con salud mental. ¿Qué pudo usted encontrar frente a eso, o qué reflexiones tiene hoy frente a cómo entender que salud mental tal vez no es estar feliz ni estar todo el tiempo bien, que lo que yo encontraba es que hay una demanda como más clara hacia los adultos de que tienen que funcionar de esa manera? Sí, habría que pensar, yo les propondría dos líneas de pensamiento. La primera línea es pensarla que es un producto de la época, del tiempo, de la cosmovisión que tenemos del mundo, y es que el desarrollo es lineal y progresivo. Entonces, si el desarrollo es lineal y progresivo, entonces el ciclo vital hace que los individuos vayan pasando y atravesando etapas, y cada etapa les genere mejores recursos para afrontar la siguiente, siendo la edad adulta, vamos a decir, el ideal social. ¿Qué quiere decir el ideal social? La etapa en la que el individuo ya se va a incrustar al mundo de la producción y va a poder desarrollar pues todo el florecimiento necesario para poder ser un sujeto productivo. Esa idea de linealidad y de producción lleva a que evidentemente la adolescencia sea una época en la que haya que poner bastante atención, dado las condiciones de desarrollo, para que ese sujeto pueda resolver esas preguntas e insertarse adecuadamente al mundo laboral. Ejemplo, salir de 11.
O sea, para los adolescentes 11 y para las familias es una época muy fuerte porque pareciera ser que ese momento es absolutamente decisorio para lo que va a pasar posteriormente. Hoy no. Hoy hay una lógica ya no secuencial y ni lineal, sino que hay una lógica más azarosa. Muchos autores la llaman la lógica de las trayectorias. Y en esa lógica de las trayectorias, las preguntas y las tareas y las tensiones no responden exclusivamente a una parte del ciclo vital. ¿Qué quiero decir? Es muy común que nosotros en esa lógica azarosa podamos preguntarnos por nuestra identidad, ¿cierto? Por los funcionamientos, por las capacidades que tenemos y podamos reconfigurarlas. ¿Qué creo yo que sí es importante tener en cuenta? Que el adolescente, la adolescencia, como es una época de transición y es una época de aprendizaje, sí necesita cuidado y necesita atención y necesita acompañamiento. Porque el sujeto, a diferencia de un sujeto de 37 años que se pregunta por quién es y configura una crisis identitaria, a la pregunta a los 16 años, ¿por quién soy? No me debe configurar esa misma lógica de crisis identitaria del adulto. ¿Man? En ese orden, la salud mental del sujeto de 40, de 50 es totalmente diferente a la hora de concebirse que la salud mental de un muchacho de 16, 17 años, porque sus preguntas sobre el bienestar, sus capacidades, sus funcionamientos y sus contribuciones son totalmente diferentes. ¿Van? Por ejemplo, en la tesis a nosotros nos parecía, incluso a nivel de género, por ejemplo, ¿cuál es la época más bacana para un adolescente? Te va a depender del género, ¿cierto? Y si el adolescente, mientras que los adolescentes, a medida que avanzan en edad, hombres aumentan vínculos sociales y relaciones interpersonales, ¿sí? Es decir, que un pelado comienza a pasar de los 14, 15, 16 y va aumentando las relaciones sociales y su grupo de amigos. En las mujeres se va reduciendo. Entre más va pasando la mujer de edad, menos pares se vuelven, vamos a decir, el más reducido es el grupo de pares. La pregunta es ¿por qué? Y entonces uno pregunta, relaciones con la intimidad, con la confianza hacia el otro, ¿sí? Relaciones en torno a cómo confío yo frente al otro y la manera como yo confieso, no como mi vida íntima, ¿sí? A la mujer se le enseña históricamente, se le enseña al encerramiento y a la alta desconfianza. A nosotros no. Y eso pues evidentemente va cambiando con esas trayectorias, ¿cierto? Entonces, hoy lo que vamos viendo con todo esto que estamos conversando es que no siempre que hablamos de salud mental estamos hablando exclusivamente de un trastorno o de una psicopatología o enfermedad mental. Tienen que ver con salud mental, pero no es exclusivamente eso de los fenómenos de lo que nos ocupamos. Y de esos otros fenómenos es lo que podríamos nombrar como salud mental positiva, que son estos atributos pues, que usted nos está comentando. Dos, diríamos que pensar o acompañar la salud mental de las poblaciones pasa por considerar esas cosas que son diferenciales: género, momento del ciclo vital, lugar de desarrollo, es diferente lo urbano, lo rural, las condiciones socioeconómicas, y eso nos lleva a pensar, porque hoy también nos están escuchando profesionales de la salud mental, que no podría haber una única receta para trabajar en salud mental, ¿cierto? Y me pego de este punto para hacerle la última pregunta antes del cierre, y es: ¿cómo podemos pensar en prácticas, actividades que nos ayuden con la promoción de salud mental en espacios familiares, institucionales, en fin, como algunas líneas de acción que usted nos pudiera dar desde la experiencia que ha tenido? Sí, yo lo complementaría de esta manera. Salud mental como recurso implica oportunidad. Es decir, si nosotros queremos fortalecer la salud mental de la población, por ejemplo, en el caso de nosotros con adolescentes, implica generar las condiciones más allá del individuo para desarrollar oportunidades que permitan ese despliegue de esos recursos. ¿A qué me refiero? Opciones de vida. Opciones de vida implica alternativas donde los adolescentes y cualquier persona pueda poder explorar sentires, ¿cierto? Puede explorar intereses, motivaciones, deseos, ¿cierto? Opciones que le permitan explorarlos, reconocerlos, vivirlos. ¿Man? Esas opciones van a ser fundamentales, pero también opciones con ambientes. ¿Qué significan los ambientes? Infraestructura
espacios, programas, proyectos, servicios dedicados a... Es decir, nosotros hemos encontrado que uno de los grandes transformadores de la población a nivel de salud mental y de salud es la infraestructura deportiva. Yo simplemente, no sé si tengo 2 minuticos, sí, claro. Te cuento, por ejemplo, mira, una recomendación en estilos de vida saludable. Una recomendación en estilos de vida saludable es a una persona adulta mayor, es caminar. Camine por lo menos 20 minutos diarios. Vamos, esta persona vive en un barrio donde la infraestructura territorial no tiene andenes. Es decir, que cada que esta persona sale a la calle a caminar se está exponiendo a un accidente. La familia entonces le dice, usted no puede salir solo, pero no hay quien lo acompañe. Hasta ahí, man. ¿Qué necesita esa persona? La decisión de poder caminar o las condiciones para cuando decida poder ejecutarlo. En ese orden de ideas, la salud mental en este proceso de recurso implicaría entonces ambientes saludables, infraestructura, equipamiento que permita que yo pueda desarrollar en él mi máximo potencial a partir de oportunidades, ¿sí? Implicaría procesos donde el sujeto se haga responsable y protagónico de esas oportunidades. Es decir, que tendríamos que desarrollar procesos de organización y de empoderamiento de la oportunidad, del ambiente y del recurso. Y ahí cambiamos la mirada de cuando pensamos en salud y cuando pensamos en salud mental. Yo le dejo la enfermedad y el trastorno al sistema asistencial, le dejo la enfermedad y el trastorno a los psicólogos, psiquiatras, clínicos, a las personas especialistas en esos campos. Y la salud mental se la dejo a todos los demás sectores y a todos los demás profesionales que trabajamos por el cuidado de la vida y el cuidado de la salud de las personas. Comunicadores, psicólogos, educadores físicos, licenciados. Y la meta es ¿qué? La meta es hacer una cultura de la salud. ¿Qué significa una cultura de la salud mental? Una cultura donde yo te cuido, tú te cuidas para que puedas ser la mejor versión posible de vos. Profesor Ovidio, muchísimas gracias. Yo creo que nos da un panorama bastante interesante de lo que entendemos por salud mental. Nosotros los invitamos a que nos sigan en estos espacios. Pueden unirse a las redes sociales de la Universidad CES, @Universidad CES, y de la Facultad de Psicología del CES, @Facultad Psicología CES. Nos encontramos en próximas ocasiones. Nada, profe, a ti gracias por la invitación y vale, felicitaciones por el esfuerzo.